Buenas noches. En primer lugar, felicitar a la Universidad San Martín de Porres por los 47 años de existencia de la Facultad de Derecho. En segundo lugar, agradecer al señor decano, a los señores directores, a los señores profesores y en especial a Julio Lozano por la invitación a exponer esta clase magistral. Espero no decepcionar a la audiencia y a quienes me han invitado. Siento que es un gran honor, pero también al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y en tercer lugar, desde ya pedir disculpas por la presentación que voy a hacer, porque ciertamente es bastante heterodoxa, por decirlo de alguna manera. Lo que he querido hacer es una exposición gráfica, entretenida, y en realidad lo he hecho con un diseñador gráfico, más que con un abogado, ¿no? Así que van a ver algo quizás un poco diferente, pero espero que esté a la altura de las circunstancias. Me solicitan que traslade mi experiencia en temas de profesionales como abogado del sector privado en materia de derecho a la competencia. Y cuando me plantean el tema a mí hablar del derecho, yo lo primero que hago es, me formulo 3 preguntas para esta exposición, ¿no? Y quiero que las revisemos juntos durante esta presentación. Primera pregunta, ¿cómo nos ven a los abogados para empezar? ¿Cómo nos ve la academia? ¿Cómo nos ve el público en general? ¿Cómo nos ven las instituciones públicas a los abogados privados? ¿Y cómo nos ve en general los estudiantes, los otros profesionales, los otros gremios? La segunda pregunta que vamos a revisar es ¿cómo vemos los abogados del sector privado el derecho de la competencia? ¿Cómo es nuestra práctica privada para poder trasladarle principalmente a los estudiantes cuál es la rama, cómo se desenvuelve la rama, por lo menos que yo estoy ejerciendo? Y en tercer lugar es cómo quisiera que se vea a los abogados del sector privado. ¿Cuál es nuestra expectativa después de estos años de experiencia? Y respecto de la primera pregunta es, ¿cómo nos ven? Y lo cierto es que en la práctica, lamentablemente, existe algún tipo de idiosincrasia generalizada, por parte sobre todo de otros profesionales, que nos, por lo general, estigmatizan, ¿no? Y siempre se ataca o se considera mucho a los abogados como personas que no son muy transparentes o que son poco escrupulosas, y eso ha sido parte del ideario popular, ¿no? Es tan sintomático el tema de fondo que, por ejemplo, en Estados Unidos una de las series más exitosas de los últimos años, no sé si han tenido oportunidad de verla, ha sido Breaking Bad. Breaking Bad es la historia de un profesor de química en una escuela primaria de un pueblo de Estados Unidos. El guión y la historia es fascinante. Seguramente los que la han visto me van a entender mejor aún. Pero en resumen, este profesor en las mañanas dicta clases de química en el colegio, y los alumnos no lo aprecian mucho, y en las tardes se cachuelea lavando carros en una estación de la ciudad. Cuando llega a los 45 o 50 años, le descubren un cáncer terminal. Y dentro de la desesperación por la enfermedad, él lo que decide es que tenía que dejarle un legado a su familia, un legado económico principalmente, porque él sabía que iba a morir en 6 meses o 1 año. Así que decide idear un plan para poder dejarle un patrimonio suficiente a su familia. Él lo calcula por cálculos matemáticos en $1.250.000, y para eso lo que hace es utiliza sus conocimientos de química para producir drogas. Y lo que hace es, se asocia con uno de sus exalumnos, que era el mejor en la clase de química, y produce una serie de drogas químicas y drogas complicadas de explicar en este auditorio, pero que finalmente le hacen que él ingrese al mundo del narcotráfico. ¿Y a qué viene la historia? Que cuando uno comienza a ver la serie, nota que mientras él va progresando en el mundo del narcotráfico y se hace una especie de jefe de clan, comienza a involucrarse en una serie de problemas con la justicia, entra en el radar de la justicia. ¿Y a quién conoce para que lo defienda? Obviamente un abogado. Y este abogado es un abogado que está representado en la serie bajo el personaje de Saul Goodman.
Evidentemente hay sarcasmo en el apellido porque Goodman es buen hombre en inglés, ¿no? Y Saul Goodman es una persona que se anuncia en la televisión de Estados Unidos para poder asesorar a clientes en temas complejos. En el fondo, el personaje de Saul Goodman fue, después del personaje principal, el más importante y recordado de la serie, al punto que actualmente Saul Goodman tiene su propia serie en Netflix, si es que lo quieren ver. Pero ¿cuál es un poco lo preocupante de Saul Goodman? Que Saul Goodman representa en el ideario, en la idiosincrasia americana, la imagen que tienen del abogado. Y eso está en una serie de estudios que se han hecho sobre la serie. Por eso me vuelvo a preguntar, ¿somos conscientes de cómo nos ven los demás? ¿O solo somos conscientes de cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo vemos los abogados privados el derecho de la competencia? Disculpen por ser tan especializado en el rubro, pero creo que es algo que aplica transversalmente a cualquiera de las ramas que ustedes decían seguir en el derecho. Los abogados en el mundo de la competencia somos en realidad una rama muy novedosa. Cuando escucho al decano, escucho a Julio Lozano, a Julio Durán, con quienes además estoy en la otra orilla, ¿no? En la práctica profesional cuando litigamos, pero lo disfruto mucho, no sé si ustedes tanto, pero yo sí. Nos damos cuenta en el fondo que los abogados en competencia somos personas que estamos en el mundo del derecho en de una manera muy novedosa. En Estados Unidos la profesión en temas de competencia tiene una antigüedad de más o menos 140 años. 140 años de ejercicio en temas de competencia. En el Perú, el ejercicio de la y esto se remonta a la Sherman Act, pero en el Perú, el ejercicio del derecho a la competencia en la práctica tiene no más de 10 o 15 años. Cuando yo era practicante de derecho, en el estudio en el cual inicié mis prácticas preprofesionales, le comentaba a la plana docente y al decano, no existían áreas de derecho a la competencia, no había tampoco áreas de protección al consumidor. Cuando estudié en la universidad no había un solo curso vinculado con los temas que el INDECOPI actualmente regula, ni uno solo. Con lo cual en la práctica los abogados en temas de competencias nos formamos de manera empírica. Nunca voy a olvidar que cuando entré al estudio de abogados, donde empecé ya mi ejercicio como profesional, entré a lo que llamaban el área de derecho administrativo, que en el fondo era el cajón desastre de todas las controversias que se ventilaban a nivel de entidades públicas. Yo podía ver, aunque no lo crean, temas desde derecho aeronáutico, que veía la DGAC del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, temas de competencia, temas de regulación de aguas, de todo. Pero el primer caso que me llegó a las manos fue un caso de colusión o presunta colusión entre las líneas aéreas sobre las comisiones que pagaban a las agencias de viaje. Cuando llega el expediente a mis manos, las palabras bases de la acusación del INDECOPI eran concertación, paralelismo, índice IHH, posición de dominio, intercambio de información sensible. Ninguno de los términos básicos de la acusación los había leído en mi vida. El tema del derecho a la competencia pasa no solo por un conocimiento de temas legales, y eso es parte del reto que ustedes van a tener en la práctica. Para entender competencia hay que entender economía, hay que entender a los economistas. Para entender competencia hay que entender también temas de neuromarketing. Para entender temas de marcas hay que entender temas de publicidad y marketing. Y eso los lleva a la conclusión de que el ejercicio de la profesión no es solamente el ejercicio del derecho en la práctica. Y eso sus profesores y la plana docente se lo van a poder explicar con más detalle. Ser abogado no es solo saber de leyes, sino saber de psicología para entender a los clientes, para poder interrelacionarse con las personas que resuelven los casos, con los magistrados, con los vocales, entenderlos ellos también, saber economía para formar las mejores estrategias y interactuar con una serie de abogados de otras profesiones. Así que cuando me hablan de derecho de la competencia, me hablan una rama nueva. En la práctica, los abogados de competencia nos desenvolvemos en 4 temas, en 4 herramientas básicas. La primera, estamos trabajando en temas de prevención. La segunda, estamos trabajando con herramientas de colaboración.
La tercera, estamos trabajando en tácticas de rendición. Y la cuarta también, estamos trabajando en técnicas de pelea, todo el tiempo. Y paso a explicar cada una de las herramientas para ser más explícitos. Karate Kid, para mi generación, la gran película que transmitía como mensaje la constancia, la persistencia en la educación para llegar a la excelencia. Lo que el decano comentaba, en un discurso bastante inspirador de lo que es esta facultad de Derecho. Y lo felicito por esa visión que tienen tan moderna e inspiradora de la carrera. El profesor Miyagi, ¿no? El maestro Miyagi, le enseña al chico de Karate Kid durante meses una serie de tácticas que aparentemente no tenían nada que ver con aprender a pelear, pero que en el fondo sí lo hacía. ¿En qué estamos trabajando los abogados de competencia? Bueno, en técnicas de prevención y preparación. Aunque no lo crean ustedes, y lo van a ver en la práctica, muchos de los casos de libre competencia vinculados con colusión o con abusos de posición de dominio, que son las dos grandes familias de casos que se discuten en competencia, se generan por ignorancia de las partes, no por intención. Y aunque no lo crean, grandes empresas, sobre todo sus directores y la plana gerencial, desconocen normas básicas de competencia y por lo tanto incurren en faltas administrativas. Y como ustedes saben, la voluntad o la intención podría ser eventualmente un atenuante, pero no es un eximiente de la existencia de una infracción en temas de competencia. Así que los errores se pagan caros en la práctica. En el Perú no se pagan tan caros porque en otros países los casos de competencia son pagados a nivel penal. En el Perú actualmente se pagan a nivel administrativo con sanciones pecuniarias. En Estados Unidos se pueden pagar con la cárcel, igual que en Europa. Así que los temas preventivos pasan, como les decía, por, número uno, educar a los clientes. Eso es lo nuevo que estamos viendo en temas de competencia en los estudios de abogados privados. Los clientes nos contratan ahora ya no tanto para reaccionar en las defensas, miren qué interesante, sino que nos contratan para dictarles talleres de competencia. Los talleres de competencia se generan con un organigrama jerárquico, vertical, y empezamos siempre por el directorio de la empresa. Los primeros que tienen que entender los temas de competencia son los directores. ¿Y para qué? Para que sepan qué pueden conversar con la competencia, qué no pueden conversar, qué temas pueden tratar a nivel gremial, qué temas deben alejarlos de los competidores. Muchas veces los casos de libre competencia se generan en los gremios y sin conocimiento que están incurriendo en una infracción. Los gremios son un poco el caldo de cultivo de las colusiones. Y por eso los directores y los gerentes, toda la plana gerencial de las empresas, deben saber qué conversar y qué no conversar. Eso es parte de los talleres. Y luego de hablar con las planas gerenciales, hablamos con, sobre todo, las fuerzas de ventas. Las fuerzas de ventas, ¿por qué? Porque en la práctica son precisamente la tropa de campo. Y las tropas de campo son las que tienen el primer contacto con las tropas de las otras compañías. ¿Y eso aquí implica? Que intercambian información sensible. Ellos son los que conversan lo que no se debe conversar. Ellos son los que pactan y elevan lo que no se debe elevar. Y por lo tanto, las fuerzas de ventas son los que mejor entrenados deben estar de toda la compañía, luego de directores y gerentes. Y en eso estamos trabajando actualmente. Esos son los temas de prevención. Evidentemente, además de los talleres, trabajamos en temas de consultoría día a día, ¿no? Y eso es parte del trabajo. Segundo bloque de herramientas, herramientas de colaboración, como en El Señor de los Anillos. No sé si han visto la película ustedes. El Señor de los Anillos es un caso típico de colaboración entre personas completamente distintas en orígenes, intereses, personalidades y valores. Pueden ver que muchos de ellos pueden ser los buenos, pero también está Gollum, que es el malo, y que contribuye en la serie o en la película precisamente al éxito del personaje principal. ¿Por qué utilizamos el símil del Señor de los Anillos? Porque el segundo nivel de herramientas de los abogados privados en competencia es la colaboración con la entidad. Uno piensa que siempre uno se pelea con el Indecopi y eso es una falacia. Muchas veces los abogados colaboramos con el Indecopi, ya sea porque el Indecopi nos busca, y ahora voy a explicar cómo, o porque nosotros los buscamos. Primer ejemplo en temas de competencia donde se colabora con el Indecopi, algo que es de vanguardia en el mundo, abogacías de la competencia.
¿Y qué es una abogacía de la competencia? Bueno, lo que se está planteando a nivel mundial es que las agencias de competencia no solamente tienen que regular y sancionar, sino que también tienen que identificar aquellos mercados donde no hay competencia. Y en base a eso emitir informes que lo que recomiende sea activar la competencia a través de diversos consejos o mecanismos. Por ejemplo, casos en los cuales la propia ley establece la barrera anticompetitiva. Como está en una ley, no se puede ir en contra de ella, pero el INDECOPI puede identificar el mercado y recomendarle, por ejemplo, al Congreso de la República que la ley sea derogada o modificada. Casos como ese hay muchos. INDECOPI en este año ha emitido ya 3 abogacías de la competencia que es interesante revisarlas. La primera abogacía de la competencia tiene que ver con el mercado de los notarios. El INDECOPI lo que ha sugerido es que los notarios tienen una serie de feudos, entre comillas, que impiden la existencia de una oferta más amplia. Y por lo tanto lo que recomienda es que se eleve el número de notarios por territorio y personas. De esa manera habrá más oferta y más competencia. Y de esa manera al mismo tiempo habrá mejores precios a favor de los consumidores. Segundo mercado donde ha habido abogacía de la competencia, el mercado de los brevetes. Seguramente muchos de ustedes cuando han tenido que sacar el brevete han pasado por un solo lugar que era el Turing y ahí tenían que ir a sacar el examen a la carretera. ¿Por qué? Porque es solo una institución que está facultada para emitir los brevetes de las certificaciones. Lo que se está planteando es que sea más de una institución quien pueda también otorgar los brevetes. Y han habido casos de instituciones que han pedido su incorporación como certificadores y les ha sido denegada. INDECOPI, como abogacía de la competencia, para fomentar la competencia, está pidiendo al MTC que flexibilice las condiciones de ingreso de nuevas certificadoras. Eso es una segunda abogacía de la competencia. La tercera tiene que ver con los corredores viales, que ha sido emitida recientemente. Así que el segundo tema en el cual se trabaja mucho es en los temas de colaboración con la institución, dándole información al INDECOPI para que entienda y estudie mejor estos mercados donde ellos quieren saber si hay o no una competencia efectiva. Otro tema de colaboración, el INDECOPI cuando inicia investigaciones, de oficio o a pedido de parte, normalmente solicita información a las empresas. Y evidentemente las empresas antes de la información al INDECOPI le consultan a los abogados. ¿Qué es lo que deben dar? ¿Cómo deben dar la información? ¿Se debe pedir la confidencialidad o no? ¿Me la van a otorgar o no? Y dentro de eso, quienes nos sentamos a coordinar la entrada de la información con el INDECOPI somos los abogados. Es un papel sumamente importante porque los clientes se juegan un poco la vida a veces entregando información sensible. Los clientes tienen una reticencia muy alta a compartir información sensible por más de que se les asegure que hay candados legales para mantener esa reserva. Y somos los abogados los que les explicamos que esos candados en la práctica, en el INDECOPI al menos, sí funcionan. Y por lo tanto se debe compartir la información. Tercera herramienta, lo que denominábamos las tácticas de rendición. ¿Y por qué son importantes? Porque a nivel global, las nuevas indicaciones que se están brindando, ya sea a nivel de la OCDE o a nivel de la ICN, que es un poco el gremio de las agencias de competencia global, es que las agencias de competencia tienen que apuntar, más que a litigar contra las partes, tienen que apuntar a que las partes se rindan en los casos. ¿Y cómo se rinden las partes en los casos? Cuando las denuncias son contundentes, cuando las pruebas son fehacientes y no haya mucho que discutir. Para evitar que se incurren más gastos por parte del Estado, litigando contra las partes, extendiendo el tiempo y utilizando los recursos estatales en casos que no vale la pena, lo que se le hace en la ley es que se le dan incentivos a los privados para que opten por el menú de 4 tácticas de rendición. La primera táctica de rendición es una táctica que siempre ha existido, está en el Código Procesal Civil, pero donde hay una pequeña diferencia que es importante tener en consideración. La táctica del allanamiento. Cuando hay un caso muy contundente donde las pruebas acreditan de manera fehaciente que sí he incurrido en una práctica anticompetitiva de colusión o de abuso de dominio, yo me puedo allanar. ¿Y qué implica eso? Que lo que hago es no reconozco la veracidad de los hechos. No lo reconozco. Pero me allano, me rindo, no quiero seguir discutiendo con la entidad. En esos casos, lo que ocurre es una conclusión anticipada del proceso y es beneficiosa para ambas partes. Para la entidad administrativa porque consigue ganar el caso
y corregir la distorsión en el mercado. Y para el privado, porque consigue también concluir un tema rápidamente y no gastar tanto en abogados, evidentemente, ¿no? Que es parte de la fuerte de los costos. La segunda táctica de rendición son las tácticas de reconocimiento, que a diferencia del allanamiento, en este caso, las partes sí reconocen la veracidad de los hechos y además solicita que concluya el caso con rendición. En estos casos, la reducción o atenuación de las multas debería ser mayor incluso que en los allanamientos. ¿Por qué? Por un tema que sobre todo los magistrados comprenden a la perfección. Y es que en el allanamiento, como yo no reconozco la veracidad de los hechos, sino que solo me rindo, todavía la entidad no tiene pruebas contra los otros codenunciados. Mientras que en el reconocimiento, como yo sí he reconocido la veracidad de los hechos y me rindo, la autoridad puede utilizar esa rendición, reconociendo la veracidad de las acusaciones, para a su vez tener una prueba, ya sea directa o indiciaria, contra los demás codenunciados. Por eso, por lo general, se otorga una atenuación de multa mucho mayor en esos casos. Y aquí vienen dos tácticas que son propias del derecho de la competencia, ¿no? Que es, para empezar, el compromiso de cese. El compromiso de cese, señores, es como una transacción en el fondo. Es una terminación convencional, como se le llama en la Comunidad Europea y en Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? En que cuando a mí me acusan de un acto anticompetitivo, una colusión, un abuso de posición de dominio, pero sobre todo una colusión de precios o de condiciones comerciales, etcétera, yo tengo la posibilidad como denunciado de plantearle al Indecopi un compromiso escrito donde le otorgo o donde le ofrezco el cese inmediato de las conductas que han sido materia de acusación. Le digo, no voy a continuar con las conductas o voy a dejar de lado, nunca más voy a incurrir en esas conductas. Y en base a ese ofrecimiento, el Indecopi, discrecionalmente, termina aprobándolo o no. Hasta hace 3 semanas, con la ley de libre competencia, antes de que entrara en vigencia el decreto legislativo 1205 que la ha modificado, el compromiso de cese exigía una serie de condiciones difíciles de cumplir en la práctica. La primera era que exigía que las partes reconocieran los hechos. La segunda era que exigía que las partes ofrecieran compromisos de cese que pudieran ser monitoreados por el Indecopi. Pero la tercera, que era la más complicada, era que las partes acreditaran que el daño o la conducta competitiva no había generado una afectación muy grave al interés de los consumidores. Era tan amplia esa condición, tan difícil, que nadie podía conceder la aprobación de un compromiso de cese, salvo en casos específicos donde fue una colusión de precios para reducirlos, donde era evidente pues, que no había mucha afectación a los intereses de los consumidores. Pero en los otros casos no se ha aprobado. Con la nueva ley, con las modificaciones a la ley hace 3 semanas, ya no se exige ese requisito. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un incentivo para que las partes puedan plantear este tipo de terminaciones convencionales. Ahora lo que se está exigiendo no es que reconozcan la conducta, número 1, ya no se pide eso. Número 2, tampoco se pide que se acredite que el daño no fue muy grave, sino que solamente se está pidiendo que se ofrezcan los compromisos necesarios para poder revertir los efectos dañinos de la práctica anticompetitiva. Y un segundo detalle muy importante, con la ley en su versión original, si el Indecopi te aprobaba el compromiso de cese, ocurría lo que se llamaba una suspensión per secula seculorum, o sea, de manera indefinida en el tiempo. Se suspendía el proceso para siempre, mientras continuaras tú cumpliendo con tu compromiso. Pero como pueden ver, no concluía. Uno tenía una espada de Damocles encima durante años. Con la modificación a la ley, si se aprueba el compromiso de cese, se establece lo que se llama un periodo de vigilancia. Por ejemplo, 6 meses o 1 año. Si el Indecopi ve que en ese periodo de vigilancia estoy cumpliendo o he cumplido con mis compromisos, archiva el caso y concluye de manera definitiva, lo cual era necesario para que el Indecopi además no incurriera en más costos de monitoreo sobre algo que ya había cesado. Así que creo que esta figura puede ser mucho más productiva ahora. Y la cuarta y última táctica de rendición que hay en competencia es la clemencia. Y en realidad a la clemencia es donde apuntan todas las agencias de competencia del mundo y el Indecopi no es la excepción. ¿En qué consiste la clemencia? La clemencia es una especie de colaboración eficaz, si hablamos en términos penales.
Y lo que se plantea como mecanismo o protocolo de clemencia es que si una persona ha participado en un acto anticompetitivo y tiene las pruebas de ello y se arrepiente, puede acudir ante el Indecopi entregándole las pruebas de la existencia del acto. ¿A cambio de qué? A cambio de ser exonerado de cualquier sanción administrativa. No te exoneran de sanciones civiles vinculadas con posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que se haya ocasionado como consecuencia de la conducta, pero sí te pueden eximir de todo tipo de multa en el Indecopi, que no es poca cosa, por los niveles de multa que hay en el Indecopi que pueden superar las 1000 UITs incluso. Pero cuando uno presenta la solicitud no se aprueba automáticamente, sino que el Indecopi te entrega lo que se llama el ticket y te dice, ok, tú aparentemente eres el número 1 hasta ahora, pero detrás tuyo puede venir el segundo colusor o el tercer colusor o el cuarto y a cada uno le dan un ticket. Puede ser que tú hayas llegado primero, pero no necesariamente vas a ganar. ¿Por qué? Porque quizás llegaste primero pero no diste las pruebas necesarias que acreditaran la conducta y el segundo sí lo hizo. En ese caso el Indecopi le da la exención de todo al segundo. El tercero, el cuarto, etcétera, pueden conseguir solamente atenuaciones a las multas, pero no se eximen al 100%. El máximo atenuante es un tope del 50%, con lo cual lo que se busca incentivar es que acuses a tus colusores. Se está buscando ese tipo de práctica. Un detalle interesante es que quien fue el que impulsó la práctica, el que llevó el tema hacia adelante, el que los convocó a todos para generar la conducta anticompetitiva, evidentemente no se puede eximir al 100%, ¿no? Sería un traidor de traidores. Así que en ese caso lo que se hace es eximirlo de una manera significativa de la multa hasta el tope de 50%. Porque tampoco se puede premiar ese tipo de conductas, ¿no?, con una exención total. Así que la clemencia, como les decía, es a lo cual apuntan todas las agencias de competencia del mundo y por lo tanto, para nosotros como abogados del sector privado, es un reto cuando llega un caso con pruebas contundentes, llevar a los clientes a conocer el menú de opciones y que junto con nuestra asesoría escojan el que sea mejor para sus intereses o posibilidades. Yo tengo grabada una frase de uno de mis profesores de la universidad cuando estudiaba Derecho Penal, profesor que comentábamos ahora con el doctor Durán en los pasillos justamente, y nos hablaba de que él había sido juez y además abogado, ¿no?, de parte. Y claro, ¿no?, cuando uno es estudiante, la pregunta retadora del profesor es, bueno, ¿y usted que fue abogado de parte defendería a un asesino para que lo absuelvan, no? Porque así es cuando uno es joven, ¿no?, busca un poco el reto, el encuentro. Y el profesor lo que nos dijo fue que no, en realidad la visión que debe tener un abogado en este tipo de casos no es que se absuelva al cliente, ese no es el fin de la defensa, sino que se le aplique la sanción justa, la que establece la ley. Y en esos casos de derechos administrativos sancionadores que se nutren del derecho penal, que se han formado a partir del derecho penal, uno en el sector privado debería aplicar siempre las mismas premisas. Si un cliente evidentemente se determina que tiene una culpabilidad evidente, debería apuntar una de las tácticas de rendición que hemos expuesto. Pero muchas veces es opción del cliente decidir si decide rendirse o pelear. Si decide pelear, va a pelear por no la absolución necesariamente, sino por que se le aplique la multa que corresponde exactamente a la conducta en la cual ha incurrido. A eso se debe apuntar éticamente en la defensa profesional. Y ahí viene precisamente la última rama, ¿no?, de temas o el último paquete de herramientas que tenemos los abogados de competencia en la práctica profesional y son las defensas y ataques. No sé si han visto esta película que se llama 300, que narra de manera más o menos a nivel de cómic, con visión de cómic, la historia de Leonidas, ¿no?, y los 300 espartanos cuando defienden el desfiladero de las Termópilas contra las tropas persas de Jerjes. Evidentemente es parte de la ficción, pero sí uno tiene que, si va a pelear el caso, si entra al cuarto paquete de ejercicio profesional, hay que defenderlo a muerte. En el estudio donde yo trabajo tenemos una premisa, ¿no?, y es que los casos se pueden ganar o perder. Es parte de la práctica profesional. Se pueden ganar o perder.
Por eso que los resultados siempre son de medios éticamente. Uno tiene que comprometerse ante el cliente a hacer el mejor esfuerzo profesional. Así que los casos se pueden ganar o perder, pero si se pierden, se tiene que perder matándose por el cliente, haciendo el mejor esfuerzo, habiendo analizado al milímetro cada una de las opciones y argumentos de defensa. Ese es el reto profesional. Los abogados que dicen que el reto es ganar siempre se equivocan, creo yo, desde mi punto de vista. El reto profesional es dar el mejor esfuerzo en cada caso. Y eso es parte de las tácticas de defensa y ataque, como les comentaba, ¿no? Sería un poco vago exponer las tácticas de defensa y ataque simplemente en temas de competencias. Bueno, para los estudiantes que tengan en consideración que hay dos tipos de conductas que se discuten principalmente en competencia. La primera, los casos de abusos de posición de dominio, y la segunda, los casos de concertaciones o prácticas de colusión, tanto horizontales entre competidores como verticales entre cadenas, ¿no? Por ejemplo, un productor con un distribuidor. Así que luego de haber revisado cómo nos ven los demás a los abogados y cómo vemos los abogados en derecho a la competencia y el ejercicio profesional en base a estas 4 tipos de herramientas que hemos expuesto, el siguiente reto es ver cómo queremos que nos vean, ¿no? Y por eso le hemos quitado la cabeza del tiburón. Y como les puse en un evento anterior donde estaba Julio Lozano, lo que le comentaba al público era que cuando uno ya es papá, llega a la idea de que quiere que uno lo vean como sus hijos quiere que te vean, ¿no? Uno se proyecta a través de los hijos y evidentemente cuando te proyectas a través de los hijos quieres demostrar lo mejor de ti, no solo como profesional, sino como ser humano. Por eso es una carrera de humanidades, ¿no? Entonces cuando me piden que yo hable de los temas de cómo se deben ver los abogados en la práctica, yo lo que hago, le hago un ejercicio a mi hija, ¿no? Que es una nena de 7 años, ¿no? Le digo, a ver, dibújame un abogado, le digo. ¿Cómo ves tú a los abogados? Me dice, ¿y qué es un abogado? Entonces yo le explico, un abogado, una pregunta difícil para un niño de 7 años, ¿no? Bueno, es una persona que en la práctica defiende lo que es justo, que ayuda a los demás hacia lo que corresponde, hacia lo justo. Y me dibuja esto, ¿no? Entonces voy a leer un poco porque no se ve bien ahí. Dice, bueno, me hace el dibujito y me pone, señor abogado, dice, un ladrón se ha robado mi cartera. Dice la señora al señor, ¿no? En el medio, en lo que ven ahí es un ladrón, ¿no? Lo que está en el medio de los dos. Y el abogado le responde, yo la voy a ayudar, ¿no? Entonces, como comentamos la vez pasada, no creo que no tiene muy claro el concepto si soy abogado o policía. Pero lo cierto es que finalmente lo que queremos trasladar es ante nuestros hijos, en nuestra propia carrera profesional y personal, es que los abogados somos personas en quienes se debería confiar. Muchas gracias.